fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Y después lo ponían los dos juntos. Hay dos modelos, acá tenemos otros con diseños diferentes. Tienen una forma diferente. Esto se excavó para llegar a este nivel, para saber, porque el piso es de ese nivel. Esta es una puerta, aquí era nuestro. Se excavó solamente para saber la forma que había el lugar. Entonces el piso estaba arriba. Estos son pisos ya nuevos. Luego también enfrente tenemos restos también de tejas, lápidas, sí, son piezas un poco más grandes que están exhibidas afuera, y también recuperaciones de las casas de indios, el atrio de la iglesia de la excavación del año 72, nos había dicho. Son recuperaciones de ese lugar. Las tejas muleras, porque el primer molde de todo fue el muslo. Aquí fabricaban. Por eso después, más adelante, para que todos sean iguales, ya había un modelo de madera. Entonces ahí lo fabricaban las tejas. Pero el primer principio era por el tamaño de la piel, sí, muy el muslo. Restos de gárgolas, algunas incompletas también que están todavía ahí exhibidas. Restos de canaletas ubicadas allá. Y toda esta recuperación es la recuperación del frente de la iglesia. La excavación del año 72. Son restos de la parte del atrio, restos de los altares, el frente de la iglesia. La recuperación. Y es una parada exclusiva del visitante en un recorrido de verano de las 2, 3 de la tarde. Lo primero que se busca es sentarse ahí abajo del árbol. Tiene toda la pinta. Sí. Y este es un museo lítico, totalmente de piedra. Este es para el maíz. Estaban las trabas de madera, estaba la otra piedra, y a base de agua ellos molían el maíz. Todo de piedra. Sí, todo de piedra. Acá se siguen conservando unos colores porque están bajo techo, cuidado, entonces se siguen conservando los colores. Más adelante vamos a encontrar lápidas con tamaños un poco más grandes. Y estas lápidas que estaba citando anteriormente son del cementerio que fue utilizado hasta 1950. Entonces hay lápidas que dice Luis Mayiguán y 1817, ya después de la independencia de Paraguay.
ya seguían habiendo nativos en la zona, como se puede apreciar, pero también ya había una mezcla de gente también en la zona. Entonces hasta 1950 Judila hace el cementerio y no fue excavado por ese motivo. Los nombres, como siempre le digo, es María, Luis, sí. José, son los nombres más comunes utilizados en aquel tiempo. Todo de piedra arenisca, todo lo que podemos apreciar son restos de la misión de Trinidad. Excelente. Y esta es la última parte del recorrido. De aquí nosotros partimos a lo que es, siempre decimos empezamos por la parte de atrás, sí. Porque vamos a la iglesia, pero tenemos la más antigua, que es el campanario y la primera iglesia construida. Ahí nos vamos a ver. La gente que está ingresando, los turistas. Nosotros tenemos mucho más visitantes, permanentemente tenemos delegaciones que llegan aquí. Las guiadas se hacen cada una hora, sí. Casi todas las guiadas son de entre 20 para arriba de personas que acompañan. Como tampoco somos muchos en cuanto a lo que es guías que puedan informar, entonces hacemos cada una hora. Le hacemos esperar a la gente mientras hacen la sala, porque es una sala interpretativa, hay un video de 5 minutos, un recorrido ahí, después se junta con el guía y hacemos el recorrido. La guía bueno. Es una hora. Qué bueno. Ahí se inicia otro grupo. La que tenemos aquí enfrente todos son casas de indios. Después, como lo había citado, después de la independencia de Paraguay y habitado por primeros inmigrantes, estas son las transformaciones. Aquí se hizo una pequeña capilla, una iglesia dentro de una casa de indios, porque era una casa de indios, y acá se quitó la pared de una casa de indios y se hizo dos, o sea, se hizo una entera, claro. Una capilla. Estas tienen comunicaciones entre puertas entre sí, para que una familia utilizara la otra pieza y demás cosas. En aquel tiempo en las casas originales no había comunicación, era el plano, una puerta y una ventana que miraba hacia la plaza y una puerta hacia atrás, no había comunicación entre habitaciones. Estas son las transformaciones ya posteriores. El predio en sí, que hoy día está cuidado, es 12 hectáreas y media, un predio bastante amplio, está cercado y está cuidado de esta manera todo el área, ¿no? 12 hectáreas y media. 12 hectáreas y media. ¿Hay alguna época donde aumente el movimiento de turistas o enero o todo el año? Enero. Semana Santa. ¿Qué tal? Desde miércoles santo hasta el domingo tenemos prácticamente 3.000 personas. Mucha gente. Sí, esos días santos son los que tenemos más personas visitando. Después julio, y lo que se vio el año pasado es que desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre aumentó. Eran siempre las temporadas flojas, el año pasado subió bastante. Qué bueno. Sí. Y luego lo que tenemos acá es el campanario, un campanario que en su momento era mucho más alto, tenía techo y estaba la campana que se escuchaba a 3 leguas, 16 kilómetros y medio la campana. Y la iglesia primitiva, la primera iglesia construida con unos pilares estilo gregoriano, sí. Este es una arquitectura muy diferente, tiene contrafuerte del otro costado y solamente una nave. Una iglesia sencilla, se construyó solamente para instalarse, solamente para las misas, no había ningún tallado por las paredes, o sea, era una iglesia provisoria hasta construir la iglesia principal que estaba ubicada en aquel lugar. Y ya era bastante grande la provisoria. Bastante grande, sí. Y la población cuando se instalaron era de 2.600 personas, también, porque eran 608 familias.
y el cementerio que fue utilizado hasta 1950, que está ubicado en ese lugar. Que es el que está allá. Eso está abierto para subir arriba. Bueno. Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive Nombre científico. Y es la primera estación donde se habla acá un poco de la historia de la misión, que ya ustedes seguramente conocen, que duró aproximadamente 10 años, con 3.000 a 3.300 Sí, nativos. nativos jesuitas, que trabajaron y dejaron este patrimonio para nosotros, que es de todos los paraguayos. Sí. Y hay dos, Santísima Trinidad y Jesús de Tabanangüe. También acá se destaca la presencia de la planta de Isipomilombre, que seguramente habrán escuchado o seguramente también han tomado en el mate o en el tereré. El Isipomilombre tiene muchas propiedades curativas, que en la época de la construcción de la misión se le dio el nombre de Isipomilombre porque dio muchas soluciones a gente que estaban enferma en esa época. Sí, y está y escalera también. Caja la Isipoca y escalera, por la característica que tiene. Y el otro, el Isiponjú, que se utilizaba mucho en la construcción de las primeras casas acá de los pioneros, dentro del monte, que se vinieron a lanzarse para hacer su vida. Excelente. Sí. Y una de las propiedades más importantes del Isipomilombre, les quiero decir, porque es justamente para los hombres. No sé si valdría mencionar esos bichos porque es importante, es solamente Sí. para nosotros los hombres. Y Bien. estamos entre hombres. Sí. Sí, es afrodisíaco para el hombre. Ah, bien. pues. Sí, tiene propiedades de afrodisíaco. Entonces esa es la parte importante que tiene la naturaleza. Todas las plantas tienen propiedades, pero son las que más resaltan y más se han utilizado. Excelente. Muy bien, seguimos. Esta es una conexión, otra conexión del sendero, que de repente venimos y encontramos acá que estuvimos, buscamos la salida. Esa de nuestro monte es una planta nativa muy querida, el cedro, porque es muy maderable y se puede hacer muebles, todo lo que sea del cedro. Si se hace, tiene una pintura, vamos a decir, de por sí, que da un ambiente muy bueno para nuestra casa, ¿verdad? Hacer muebles. Y dentro de la historia también tiene una importancia muy grande, que después de las grandes guerras que tuvimos el Paraguay, primero que fue la más sangrienta, la Triple Alianza, Sí. ¿verdad? Y después la guerra del Chaco, donde mi papá fue también protagonista. El gobierno se quedó sin plata, sin habitantes, no sé, de 1.300.000 se quedaron en 300, 400 habitantes. Se creó la ley de que un hombre pueda tener varias esposas Para repoblar. para repoblar, que hasta ahora sigue vigente. Y también se vendieron grandes extensiones acá de tierra para explotar las mejores maderas acá de la vera del río Paraná, para vender eso y generar recursos de nuevo a nuestro país. ¿Y cómo se hacían? Se talaban con hacha, se sacaban con yuntas de bueyes hasta un tanto puede entrar un
un camión y se llevaba a la vera del río Paraná y se formaban las famosas jangadas. En esa formación de las jangadas sí o sí el cedro tiene un papel preponderante porque es la única madera que tiene la propiedad de flotar, que actúa como boya al grupo de madera. De lo contrario, se va a pique todo el lote de madera que uno tiene y se pierde todo. Entonces sí o sí hay que estar acompañado de cedro y timbó del grupo de jangada. Y es la única planta que tiene fruta de madera también, el cedro. En la semilla es, ojalá que podamos ver, pero es una pequeña tela que difícilmente ya no tenemos. Acá está. Uy, se me escapó. Casi. Esta es la semilla del cedro. Esto se seca y se abre, ¿verdad? El sol se seca y se abre y el viento lo mueve y lo saca y se esparce en forma natural y se forma el almácigo natural. Y siempre al lado de un cedro grande hay varias plantas de cedro que se están desarrollando. Es el proceso natural. Sí, seguimos. Este lugar suele tener misterio. Es la tumba de un nativo, de un indígena, y suele tener misterio. Ya los pobladores que vinieron a entrar, los primeros acá dentro de la colonia, ya han mencionado que siempre hay misterio en este lugar. Y según se dice, vino a fallecer acá un nativo en busca de la fruta del yacaratía. Mire que somos afortunados porque esta es la fruta del yacaratía. Es un mamón silvestre que tiene buenísimas propiedades, es buenísimo consumir, solo que tiene algunas sustancias que si no le pasamos por un calentamiento o una fricción, ¿verdad? Quiere picarnos un poco en la boca. Ese es el detalle que tiene. Pero como propiedades, y es muy apreciado en las comunidades indígenas. Más todavía para los eventos que ellos organizan, ¿verdad? Entonces se rebuscan por la fruta del yacaratía y también la flor del coco, que ellos talan el coco y utilizan la flor que está por abrirse. ¿Y qué más se sabe del nativo que falleció acá? Y eso es lo que se sabe. Vino en busca de la fruta. En busca de la fruta del yacaratía para llevarlo en su comunidad, y lastimosamente, según se dice, en aquel entonces se le llamaba muerte repentina, porque no se sabía de qué fallecía, ¿verdad? Entonces se le enterró acá y suele tener misterio. Y hasta ahora, en días de viento norte y amenazo, se suele escuchar ruido misterioso. Se cae árbol, esto que aquello, o de repente un ruido algo raro. En esta zona. En esta zona, sí. Y también está la planta del yacaratía y junto la planta del alecrín, que son también plantas de la región. La planta de la fruta del yacaratía, que vamos a llevar para que puedan probar un poco ahora. Y ahora está en la mejor época porque está madurando. Seguimos, Pacho, y acá esta bebuya, esta pilla, es porque se le reconoció cuando estaba floreciendo. A los lapachos tienen varios colores de la flor y de acuerdo a eso es su especie. Entonces por eso es el lapacho. Y también es la estación más importante. ¿Por qué? Porque hasta acá yo estoy orientando el sendero y de aquí en más ustedes me van a decir si utilizamos este sendero o este sendero para procurar de encontrar la salida. Aquel. Muy bien. Esa es la entrada. Este está restringido porque ahí se anidó una abeja reina en la planta del cancharana. Entonces se restringe la entrada. Y este es el guapopú, el pico enorme, que es una planta también que está calificada como el tercer
carnicero que más daño hizo a todas las misiones acá de la región, porque esto su semilla lo lleva el pajarito encima de la misión, lo deja ahí, se germina y se desarrolla, se desarrollan las raíces y derrumban las piedras de la misión. Él está en tercer lugar que más perjudicó a las misiones. Pero tampoco no deja de ser noble, porque mira, le alberga acá a la avistita que tiene la más rica miel, el yateí, y también el huembé y varias orquídeas. Tampoco no deja de ser noble. Y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Ahí está. Bueno, hablar de lo que es la historia que quedó la cuna de próceres, le dicen, ¿no? Hay una hipótesis, porque Quequegó no tiene acta de fundación, o sea que se da una fecha, pero no Una más. No existe el documento ahora. Según Meliá, que Bartolomé Meliá vino varias veces acá, le gusta mucho Quequegó, vino en casa. Sí. Él supone que esto era una capilla de algún casco de la estancia de Paraguarí, que era la primera, digamos, gran estancia jesuítica, y que después de la expulsión de los jesuitas empieza a poblarse con criollos, ¿verdad? Y eso es 1776 para adelante. El camino principal a las misiones pasaba por acá, no pasaba por Capucú. Capucú es posterior a Quequegó, ¿verdad? Iba de Pirayú a Ibicuí, de Ibicuí venía a Quequegó, y acá se cruzaba por un paso Santa María hacia las misiones, ¿verdad? Sí. Entonces era el último centro poblado grande antes de cruzar el río. Y a eso debió su importancia en todas las finales de la colonia, comienzos del periodo de Francia. Acá viene Yeiros, incluso el padre, Joseph Antonio de Yeiros, que era el padre de los Yeiros, ya era desde acá el encargado de la gobernación de todo el sur, digamos, esta zona de Paraguarí, de Ñembucú, de Misiones, o sea, desde acá ejerció el poder de la gobernación, digamos, del Paraguay. Los Yeiros son hijos de Joseph Antonio. Tenían estancias en el camino, o sea, ustedes viniendo habrán pasado por lo que ahora es Barrerito, toda esa zona era de ellos. Y desde acá, no estaba acá, Fulgencio Yeiros estaba en Encarnación cuando se hace la independencia el 14 y 15 y se le llama, digamos. Y acá viene la señora, pues, después de que lo ajustician o lo matan en el 1820, y queda con la familia, ¿verdad? Entonces hay Yeiros acá, y hasta ahora hay muchos Yeiros acá, ¿verdad? Y también Cabañas, que fue un prócer, pero un prócer como negado por la historiografía posterior. Cabañas peleó Paraguarí, peleó Tacuarí, ¿verdad? Y él también es de acá, o sea, es la zona de esos dos grandes hombres de armas, digamos, de finales de la colonia y de comienzo de la independencia. Quequegó, Capucú y San Miguel tenían material ferroso, tenían minas de material que tenía hierro. Entonces también hay un tráfico muy grande de San Miguel y de Quequegó llevando esas piedras ferrosas a La Rosada, que es la fundición que está acá como a 30 kilómetros. Después de la guerra, durante la guerra esto queda fuera del área bélica, ¿verdad? O sea, el área bélica es básicamente la zona de Ñembucú, Curupaití, Humaitá, hacia el norte, ¿verdad?
hay un edicto de López que ordena a la población de las Misiones, cuando cruza la Armada Brasilera, cuando finalmente cruzó Maitá, a que se retire lejos del río, ¿verdad? Y que quedó uno de los pueblos señalados, vayan a Quiqueo, o sea, albergó gente que de la residenta, digamos, de la que salía de la zona bélica. Y a partir de allí, porque Paraguay se queda sin ganado, o sea, entre lo que consumía el ejército paraguayo y lo que consumían los aliados, prácticamente no hay más animales en el Paraguay. Y empiezan a traerse vacunos de Corrientes, o sea, de Corriente Posada, digamos. Y eso ya no pasa porque se abre un camino de tropas, una vía de troperos que sube por Cazapá, buscando un paso más, porque los animales cruzaban nadando el río, ¿verdad? Cruzaban nadando el Teyucaru. Y buscan un paso más vadeable arriba, ¿verdad? Entonces el camino de tropas ya no pasa por acá. Tampoco pasa el ferrocarril, cuando el ferrocarril se extiende de Paraguarí hasta Encarnación. Y ahí empieza el aislamiento. Empieza a quedar aislado. Empieza a quedar aislado, tiene dos... ¿Aislado o abandonado? Las dos cosas. Las dos cosas. Todavía quedan estancieros, digamos, pero ya no es paso, ya no está situado en el tráfico importante del país. Con el auge de 1912, hay un auge económico grande que beneficia a toda América Latina con la Primera Guerra Mundial. Carne enlatada, tabaco, cuero, ¿verdad? Allí Quiqueo recupera algo de su riqueza, ¿verdad? Y de esa época son la Casa Carrera que viste, sí. La Casa Cano, hay una Casa Caballero, hay varias casas grandes, la Casa Ávalo, digamos. Vienen de esa riqueza de 1910, 1920, bueno, son de esa época. Y después ya queda, después ya no vuelve a ser parte de ningún proceso, pierde la agricultura, a eso de los 80, 70, 80, acá se producía tabaco, se producía miel negra, algodón. Bueno, con el resto del Paraguay esos rubros campesinos mueren, ¿verdad? En los 80, 90. Y bueno, esa es la historia de una zona, de un pueblo ganadero, que es distinto de los pueblos campesinos agricultores, tiene otra lógica, otra costumbre. ¿Y la palabra que quedó, de dónde proviene? Se pelean dos señores, en esa época eran españoles, digamos, 1600, para quedarse con la encomienda de indios del cacique Quiqueo, pero se escribía Quiquioa. La primera referencia no es Quiqueo, es Quiquioa, y es 1600, algo parecido, ¿verdad? O sea, era el nombre de algún jefe indígena y sí. Aparece en los archivos por la pelea de dos proyectos de encomenderos, digamos, que querían quedarse con esa población indígena. Y de ahí surge el nombre a la ciudad. Se le cambia muchas veces. En la cartografía se escribe Quiquioa, se escribe con K, se escribe. Pero los españoles finalmente definen claro, el sí, nombre. Sí, sí. O sea, el nombre del lugar, ¿verdad? El nombre del se supone que al ser la comunidad de Quiqueo se supone que era el cacique o era el cacique. Pero no hay muchos estudios sobre eso. Hay una leyenda que dice que cuando llegan los españoles preguntan dónde está Quiquí, le dicen Quiquiojo, pero es una leyenda muy reciente y no tiene nada que ver con la historia real, ¿verdad? Con la historia real. Y finalmente, ¿en qué época queda como Quiqueo? Porque me habías dicho que no hay una fecha fundacional, ¿no? No, se supone que es 73, 74, 76, sí. Cada documento habla de una fecha distinta, digamos. Y era parte porque el Paraguay tuvo al menos 3 grandes distribuciones departamentales, digamos. Te puedo mostrar después los mapas. Hasta 1906, esto era departamento de Cordillera. Cordillera. Era departamento de Cordillera. Enorme. Enorme era. Después fue departamento de Quindí. Desde Sí. 1906 a 1945 integró el Que es más departamento. cercano, ¿no? Que es mucho más cercano, mucho más. Nosotros de Paraguarí estamos a casi 2 horas, ¿verdad? Sí. Que es nuestra capital departamental. Y bajo Morínigo en el 45 se juntan Quindí y Paraguarí, entonces entra a formar parte del departamento de Paraguarí, ¿verdad?
Pero era como el límite del Paraguay poblado, Paraguay criollo poblado en el periodo colonial, ¿verdad? Hasta acá llegaba el Paraguay. acá. Hasta acá llegaba. El resto Después ya era ya no había misiones. nada. No, el resto eran misiones. El resto eran misiones jesuitas que, bueno, no eran Paraguay, eran misiones, ¿verdad? O sea, estaban en Argentina, estaban en Uruguay, estaban en Brasil, estaban en todas Ya, hablando de esos mapas, Milda, que sí queremos ver, ¿verdad? Nos interesa muchísimo ver esos mapas. ¿Cómo se fueron produciendo esos mapas? ¿A mano? No, los primeros mapas son grabados. O sea, es bueno, el grabado requiere un dibujo previo. Sí. Hay un dibujante que hace la carta o el plano, el mapa. Eso le entrega un grabador que graba el metal al revés. Eso. Y con esa placa de grabado se imprimían Se los hace la mapas. impresión. Eso fue en metal o madera. Los grabados más pobres se hacían en madera, digamos. Bueno, no había hierro, ¿verdad? No había hierro, acero o cobre, ¿verdad? A partir de 1860, 70, se hace en piedra, se hacen las litografías. O sea, en vez de grabar metal, se graba, y se nota bien la diferencia entre un mapa grabado en metal y un mapa grabado en piedra. Y después ya es el offset, 1900 ya es el offset, que es un mecanismo ya mucho más tecnológico, que es que es baquelita o plástico, o que es la reproducción ya directa desde la fotografía o desde el dibujo, ¿verdad? Que ya no es un grabado, ya no tiene el carácter ni el valor de un grabado, ¿verdad? Prácticamente sería ya una impresión. Claro, es una impresión múltiple, coloreada incluso, porque antes los mapas se coloreaban a mano. O sea, la impresión era en blanco y negro y después se coloreaba a mano. Bueno, ¿y podemos ver esos mapas? Sí, cómo no. Acá tenés uno que es el del primer... ¿Te seguimos, Milda? Sí. Esta es la cartografía de la época de Carlos Antonio López, que duró hasta 1906. Acá está el departamento de Cordillera. Otro departamento de grande. Cordillera. Y tenía departamentos rarísimos, Guasucuay, esas cosas que desaparecieron, ¿verdad? ¿Este mapa es hasta qué año aproximadamente? O sea, esta distribución dura hasta 1906, cuando se 1906. cambia por la distribución. Y en general era electoral, o sea, eran los distritos que mandaban un diputado a los congresos, ¿verdad? O sea, el sentido no era de ecosistema ni de producción, sino era, bueno, Electoral. de este lugar donde hay tanta gente va a ir un diputado o va a ir uno o dos senadores, ¿verdad? Este es un dibujo hecho durante la guerra, en la guerra de la Triple Alianza. Un italiano que se llamaba Di Martino, que viene con las tropas brasileras. Y me gusta porque vos no distinguís, como no se distinguen en la batalla, ejército. O sea, es sencillamente la cuestión de violencia, muerte, arma, pero vos no sabés quién es el paraguayo y quién es el... Esto conseguí en un remate en San Pablo, en Brasil. O sea, estos mapas se compran en Europa, esto no es de acá. Este es uno de los primeros mapas. Paraguay. Esto es 1600 y algo. Y todo ello aparece lo que es el Pantalán como un mar. Después se dieron cuenta que no era un mar interior, que era un pantanal, un mar. Esto es una miniatura, mar de Paraguay también. Todo esto era Paraguay. Claro, esta es la primera bueno, todo esto era España. O sea, era Claro, una sí, distribución colonial de los españoles, ¿verdad? Que se llamaba Paraguay, hasta que Hernandarias dice, yo no puedo gobernar esa extensión. Entonces él pide que se corte y ahí es que Buenos Aires queda como una gobernación distinta, ¿verdad? Pero en la cartografía sigue llamándose mucho tiempo Paraguay a esa zona que ya estaba dividida, ¿verdad? Que aparece en los mapas azar. Ahí también, mira lo que aparece como Paraguay todavía, ¿verdad? Es un mapa en inglés.
tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Pidió un cliente que haga los para que le haga un ponchito así, que va a ser de ambos lados, pero que tenga esta terminación. Sí. Y entonces yo siempre quise para mi poncho, y ahora también estoy diciendo, voy a hacer unas con puntas redonditas así. Voy a deshilachar también ahí y voy a hacer para mi poncho. Vos no tenés el tuyo. El primero que vendo es ese. Claro, vos haces uno para hoy. Ah, qué lindo ya vender. No, ese primero que vendo, porque ese hago y no sé, luego mi poncho y le muestro ese a la persona. No, ese yo quiero, sin ese no me voy. Funciona en casa de herrero, cuchillo de palo. Ese funciona, es así. Vos no tenés poncho. Tengo mucho, pero el mío propio no. Ahí está. Y es por eso que hice uno también, un poncho, que me envió también la foto del ganadero ese argentino, Fernando puso, y entonces le hice para su poncho y volví a hacer para mí. La semana que terminé, hoy y el día siguiente vino el cliente, le mostré mi poncho y con ese se fue. Volví a hacer, 15 días, 22 días terminé otra vez mi poncho, volví a vender. Entonces hice la guarda y los flequillos. Y tengo ese, porque el cuerpo yo puedo hacer en un ratito, en una semana, digamos. Entonces tengo la guarda y el fleco para mi poncho, pero es dibujo diferente. El único dibujo que tiene acá en Paraguay es Dani Mesa. Le hice para su poncho. Le hiciste para su poncho, sí, él había dicho. Y la guarda es diferente, el de él, ninguno, no tiene nada que ver, pero yo tengo la fajita guardada para mi poncho. Vas a hacer para tu poncho. Voy a hacer para mi poncho. Ese te van a querer comprar. No, bueno, pero ¿cómo es ahora este es voy a un hacer. shal? Este Vamos a es un explicar. shal, ¿Cómo sí. se usa este? Este se usa así como una mujer normalmente usa el shal. Así, ahí está. Ahí. Así se usa. Sí. Mira qué belleza. Bueno, y ahora vamos al poncho. Y ahora Un poncho blanco y negro vamos a probarlo. ¿Blanco y negro o el color natural? ¿Cuál es el que a vos más te gusta? Me gusta más natural, porque el blanco y negro no tanto. Bueno, natural lo vamos a probar. Vos sos la jefa acá. Bueno, el natural lo vamos a probar. Bueno, este es el poncho terminado. Sí. Entonces que vos vas a utilizar y vas a llevar. ¿Se usa? No. Eso te iba a decir. El que a vos más te gusta, sea yo guata. No me vas a regalar. No hay forma que me regale, doña Rosa. Sí, Yo voy a comprar y ni un descuento no me vas a hacer. voy a alzar más. Podés alzar más también si querés. En serio te digo. No, y este es O si muy no, no nos vamos a entender. Porque yo lo que estaba diciendo es realmente lo que yo siento y lo que pienso. La gente tiene que entender lo que nosotros hacemos, tiene que entender lo que es tu trabajo para entender de que es una falta de respeto pedir un descuento. Así Una mismo, locura. Porque la materia prima es costoso. Este poncho, vos me vas a decir, este vas a llevar y ese yo voy a comprar. Esta es una obra de arte que no tiene precio. El día que venga una persona a mi casa y me diga, bicho, yo quiero comprarte ese poncho que vos le compraste a doña Rosa Cebolla, yo le voy a decir, gracias a Dios no necesito plata. No. Y voy a tener conmigo el día, sí, ojalá Dios quiera que no, ¿verdad? Pues si necesito, voy a vender una obra de arte por salud, por necesidad, para comprar medicamentos, para vender. Pero si no, nunca, porque es una obra de arte. Entonces vos me decís que este es el que a vos te gusta. Este demasiado me gusta. Bueno, entonces ese es el que voy a comprar. Se usa, veo que se usa así. Sí.
se usa no, hacia acá tiene que ser esta forma. Para que ya mira, porque yo ya no voy a acordarme. Esta forma, Ahí. así. Y me voy ahí. Sí. A la discoteca sí me voy. Entro. Hola, tal. Hola, grupo. Entro ahí. Ahí sí. Y después podemos utilizar. Pero de verdad se usa así. Sí, sí, así se usa. Y los que andan en caballo pide cortito. No quiere largo, porque este es un poncho bien largo. Sí. No queda cortito por el hombre. Entonces hay gente que quiere más cortito. Yo en moto lo que ando, a caballo no. A caballo no. Entonces este te va a venir bien. Bueno. Pero que no te lleve el rayo nomás también. No, la rueda. pero no voy a usar este en moto, voy a cuidar muchísimo. Bueno, ahí. Sí, ahí está. Y después la otra forma, vestido. Por favor, por favor. ¿Qué más? ¿Y ahora qué te reí? Yo estoy mostrando el poncho, ustedes se ríen. Y después, al abrir todo, sí, uno Sí. tiene que vestir ya. Sí. Ahí está. Pero de verdad, me encanta este poncho. Ahí. Yo soy alto, pero a mí me queda bien. Este Santiago va a pisar todo. Sí, ¿viste? ¿Viste cómo te queda? Ahí, mira, poco. Qué bárbaro. Vamos a hacer la vueltita. Qué bárbaro. ¿Te gusta, Sandy? Me gusta. Pues yo quiero uno más cortito. Para andar en caballo. El chal nomás para vos. Qué cosa linda. Es muy lindo. Porque el blanco demasiado se ve. En la sociedad se nota mucho por el blanco. Y este es un color natural que... Color natural que va a quedar siempre este color. Sí, sí, no se destiñe. Eso sí te aseguro. Muchas gracias. Doña Rosa, gracias por tu tiempo. Siempre agradecemos el tiempo de las personas y siempre agradecemos el valor del esfuerzo y el sacrificio tuyo para el arte del Paraguay. Y yo sí que estoy muy agradecida por llegar a mi casa y mostrar mi trabajo. Que estamos día a día trabajando con mi compañera de trabajo. Lastimosamente cada uno trabaja en su telar en la casa. Entonces por eso sola estoy acá. Podemos nombrarle a todas tus compañeras de trabajo. Uno se llama Ida. ¿Nombre y apellido? Ida Vareiro. Sí. Después su hija Mónica Vareiro. Sí. También Paula Duarte. Sí. Paula Cabrera de Duarte. Después su hija Gabriela Duarte y Ramona Duarte. Mi hermana Sara Lucía Segovia. Y la sobrina de mi marido, que es Maximina Paredes. También está Perla Ayala, Sí. también con su hijastra Andrea Galeano, la que trabajamos todos los días. ¿Y el nombre de tu marido? Amado González, que es mi sostén diario, Ahí que está. me ayuda bastante en todo en la casa. En mi trabajo, igual en los quehaceres. Ahí está. Y así nos despedimos. Tesoro Nacional Vivo, entiéndase, una reliquia y una obra de arte viva, doña Rosa Segovia. Muchas gracias. Gracias a vos. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't. Ahora les vamos a mostrar una colección de monedas del Paraguay que tiene Milda. Pues espérame un rato, te voy a traer. Pues estos son monedas y también están los billetes. Ok. Estas son las monedas españolas, las que se usaron hasta 1811.
Se siguieron usando después, ¿verdad? Estas son de plata, plata. Son de plata, sí. Son las monedas españolas. Estas son las primeras monedas de posguerra, 1870. Después vienen Dice 4. 2 centavos. Pesos, son pesos hasta 4, 2 pesos. 1870. 1870. El 1000 guaraní pesos. se crea en la década del 40 recién, y antes de eso eran pesos y fracciones de pesos. El peso y 12 pesos. acá tenemos otro. Esto ya es cobre. Después vienen estas que son las monedas liberales del periodo liberal. No, esto es, sí, no, 50 centavos. Esto ya es post guaraní. No tengo muy ordenado. Estos son los tokens, los billetes de empresa, de Pinasco, de la Industrial Paraguaya, de Casado, ¿verdad? Esto me puede explicar, Milda, como me habías dicho que... Es el que se Cuatiá lleva- Morotí. Por ejemplo, esta moneda dice un kilo. Un kilo, claro. Esta dice un litro. Esta dice un litro. Uno L dice. No. 2 kilos. No existía el plástico, eso es baquelita. San Antonio, 2 kilos. San Antonio era una empaquetadora de carne, Liebix. Entonces acá tenés 1 kilo de algo Claro. y acá tenés 2 kilos de carne. Sí. Bueno, estos son los billetes. Que son también grabados y que eran firmados a mano. Estos son de la época de los López. Cada billete se firmaba. Cada billete ¿Quién firmado. firmaba? Y el ministro de Hacienda. No están firmados por López. Y son grabados. Y es la misma gente que grabó después el Cabichuí. Es la misma técnica, grabado en madera. Y son también muy, muy difíciles de conseguir estos billetes. Acá están los otros. Otro billete. Tesoro Nacional. Este firmó tan mal que pasó todo su... En realidad es un pagaré. El Tesoro Nacional pagará el valor de tanto. Sí. ¿Verdad? Y estos son los billetes ya de posguerra. Los liberales, digamos. O sea, los del periodo liberal. Que no tenían personas, tenían, esto es el Teatro Nacional, el Teatro Principal, esto es Asunción al Puerto, esta es la Casa de Gobierno, esta es la historia de poner gente es de 1940 para adelante, en los billetes. Acá hay otro billete de empresa, esto es... No, mira. Este es un billete de la Asunción, de la empresa de tranvía Asunción. O sea, las empresas emitían su propio dinero.